hay gente que recurre a Internet en situaciones de problemas de salud y hay una cantidad de mentiras y de bulos. De bulos, tremenda. ¿verdad que sí, Juan? Y la salud es algo para tener muy en cuenta. La salud hay que tomarla muy en serio. Claro. Y hay muchos bulos y muchas falsas creencias sobre enfermedades y también posibles curas. Y para contrastar todo esto y para que nos asesore bien, tenemos a un experto, al doctor Francisco Atienza. Adelante. Buenas tardes, bienvenido. Muy buena, bienvenido. ¿Qué tal? Siente, Atentos porque circulan por Internet tal cantidad de tonterías y como todos... Puede sentarse, doctor. Es que como todo el mundo coge la tablet y dice, voy a preguntar a ver qué hay que hacer en caso de tal. Y te lo crees, te crees todo lo que te cuentan. Sí, señor. Es una pena. Sí. Bienvenido, doctor. Muchas y gracias. para empezar, si le parece, ¿por qué no nos explica el proyecto Salud sin bulos? Bueno, este Salud proyecto? sin bulos es un proyecto, una iniciativa de la Asociación de Informadores, de Investigadores en e-Salud, es decir, en la salud que circula por las redes. Y en esta iniciativa pues colabora pues, mucha gente, sobre todo sociedades científicas como Semergen, a la que yo represento. Le voy a pedir que se ponga un poquito mejor así el micro, a ver si lo captamos vale, mejor. perfecto. Decía que es una iniciativa de la Asociación de Investigadores en e-Salud, donde colaboran pues, muchas sociedades científicas, Semergen Tratando de descubrir la información que no es adecuada en Internet, la información sobre salud que está tergiversada o que puede ser incluso perjudicial. Vale. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener que yo llegue, me meta en la tablet o en el ordenador y diga, a ver, tengo este malestar, ¿qué tengo que hacer para curármelo? O un familiar tiene tal enfermedad y voy a irme, y hay gente que dice verdaderas, ahora lo veremos, verdaderas barbaridades, pero consecuencias, equivocar a la gente, confundirla, sí, mentir... Fundamentalmente tiene varias consecuencias. Yo tenía un amigo mío que trabajaba mucho en esto de salud que decía pacientes informados, médicos descolocados, porque ya muchas veces te llegan a la consulta con el paquete de folios que han sacado de la impresora de Internet. El problema es que cuando esa información no es fiable, pues puede dar lugar a problemas serios como que dejen de utilizar tratamientos adecuados. Ahora, por ejemplo, ha pasado con el tema de los lotes de antihipertensivos que estaban contaminados. Hay gente que ha dejado simplemente el tratamiento y eso es peligroso. Eso es tremendo. O bien que utilicen tratamientos que no son adecuados, que no son efectivos o que pueden ser incluso perjudiciales para su salud. Por supuesto, cualquier tratamiento sin la previa supervisión de un médico ya me parece un error. Pero vamos a ir desmontando, si le parece, doctor, bulos, porque hay uno que circula en las redes que me parece tremendo, y que es que el zumo de limón evita, o aún peor, cura el cáncer. Bien, pues esto es el ejemplo clásico de cómo se forma un bulo. ¿Por qué? Pues porque en ciencia, en medicina concretamente, tenemos tres tipos de pruebas científicas o de estudios científicos. Uno que son los estudios preclínicos, es decir, son los que se hacen en células, en cobayas, en animales de laboratorio, pues intentan investigar cómo funcionan las cosas. Y después tenemos los estudios clínicos. Los estudios clínicos pueden ser de dos tipos. Uno, cuando miramos, observamos qué es lo que pasa, y eso simplemente nos da datos de qué puede pasar, pero para demostrar lo que pasa tenemos que hacer un experimento. Y estamos con los estudios experimentales. Lo del limón viene por un estudio preclínico. Hay estudios preclínicos que dicen que determinados cítricos pueden retrasar la progresión, la multiplicación de células tumorales. Eso es cierto, pero no hay ninguna demostración de que eso cure el cáncer, porque el cáncer no es solamente el crecimiento de células tumorales, hay un montón de factores, claro, como en la mayoría de las enfermedades, hay muchos factores influyentes y por lo tanto uno solo y además sin demostración en la vida real, en pacientes reales, pues no podemos afirmar que el limón cure el cáncer. Claro, esto lleva a que la gente piensa, pues ya está, yo ahora me voy a matar a limones, claro. Claro. Y ya está, y me curo. O sea, lo más grave es que deje el tratamiento. Eso sería lo más grave. El tratamiento... Y que también tendrá otros efectos, porque el consumo excesivo de limón también será perjudicial. Sí, ¿no? Aunque hay que comer muchos limones para que sea perjudicial, pero bueno. Pero que tampoco, imagínate. Aún así tampoco es que sea excesivamente beneficioso. Bueno, vamos a tratar de orientar a la gente cómo detectamos que esto es un bulo, que alguien está tirándose ahí el pegote a muerte.
Bueno, yo diría ¿Y que... por qué hacen estas cosas, por cierto? Bueno, pues mira, el por qué lo hacen es porque hay gente que quiere protagonismo y por lo tanto pues se inventa. Es decir, muchas veces salen en televisión, en medios de comunicación, pues investigadores que dicen que han hecho una cosa que después se ha visto que no lo es, simplemente por afán de protagonismo. También puede haber detrás intereses comerciales. Hay gente que le interesa vender determinado producto o determinada cosa o pelear contra algún otro, ¿no? Intereses comerciales que pueden haber detrás. Pero claro, el problema fundamental es decir, bueno, ¿cómo podemos decir que esto es un bulo? ¿Cómo podemos identificar los bulos? Yo diría que, en principio, cualquier noticia maravillosa hay que poner las orejas en alerta, porque en medicina los pasitos se dan poquito a poco. Entonces, es muy raro que de pronto alguien descubra el tratamiento del cáncer, alguien cure la diabetes. No, hay avances poquito a poco. Eso ya nos debe alertar. Cualquier noticia excesivamente impactante hay que ponerla en cuarentena. En segundo lugar, es de dónde viene esa noticia. Pues, si viene pues, de un hospital de no se sabe dónde, de la región esta que tú decías, de la Siberia asiática, por ejemplo. No, pero me ha hecho gracia el director general de un hospital militar de China. Normalmente el director general no ve un paciente en su vida. Evidentemente, los gerentes no suelen ver pacientes, por lo tanto es raro. Y la tercera cosa es de dónde está publicada, ¿no? Porque en medicina está claro que hay una serie de revistas que tienen prestigio, que tienen credibilidad y a las cuales podemos hacer caso, y hay muchas revistas que son pues, bueno, pues, ¿no? de consumo así. Entonces, yo creo que contrastar fundamentalmente el que si hay una información que sea demasiado estridente, pues poner y después ver de dónde viene. Otro bulo que circula en la red, doctor, la leche. El consumo de leche no es bueno porque dicen que igual el humano no debe consumir tanta leche a partir de qué edad por el exceso de proteína. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, ¿Qué hacemos? el humano debe consumir todos los alimentos. Es decir, la mejor alimentación es la que es más variada, la que tiene de todo. De todo. Tiene frutas, tiene verduras, tiene leche, tiene huevos, tiene todo. Cuando uno nace, los primeros meses, cuando se llama lactante, lo que debe consumir es leche materna, de la leche de su madre. ¿Por qué? Porque es la que está diseñada para él. Es decir, cada animal pues tiene una leche diseñada para su ritmo de crecimiento. Para el ritmo de crecimiento del hombre, pues la mejor leche es la leche humana, que además contiene inmunoglobulinas que le defienden de infecciones, etcétera, ¿no? Cuando ya uno es mayor, supera esa fase lactante, todos los alimentos son buenos. La leche de vaca, la leche de cabra, son buenos. Es decir, ¿por qué? Porque contienen proteínas de alto valor. Y además es muy importante tener en cuenta que son fuentes proteicas, por ejemplo el huevo y la leche, fuentes de proteínas de alta calidad y además a un precio muy razonable. Es decir, también tenemos proteínas de alta calidad en la carne, pero mucho más caras, ¿no? Por lo tanto, está bien que tengamos estas proteínas buenas que nos sirven para crecer, que nos sirven para regenerar todos nuestros músculos, nuestros huesos, etcétera, y además a un precio muy razonable. Más asequible. Bueno, también se habla de esto, de que si la carne, como ya se genera de manera tan industrial, que ya hay tanto ganado, con tantísimos habitantes comiendo carne, que ya no se puede poner un animal enfermo y se les da con la comida antibióticos y esas carnes vienen cargadas de sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo, Bueno, a ver, en principio, la carne que consumimos, si la consumimos de un sitio de garantía, debe tener todas las garantías. ¿Qué productos puede contener la carne? La carne, fundamentalmente, en su proceso industrial de crecimiento, etcétera, puede tener dos tipos de productos. Uno son hormonas, y eso está muy vigilado, y los veterinarios están siguiendo mucho ese tema de que las hormonas que se utilizan como engordantes de los animales, pues eso está muy vigilado y prácticamente está erradicado. Y después antibióticos, pero no porque la carne tenga cantidades de antibióticos que nos puedan hacer daño, no. El problema no está, el problema está en que usamos antibióticos para combatir infecciones, lo usamos nosotros. Cuando usted va al médico, tiene una infección urinaria o una infección de garganta y el médico le manda un antibiótico. Y eso es razonable. En los animales pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando usamos excesivamente antibióticos, porque entonces podemos generar resistencia. Es decir, la Organización Mundial de Salud
reconoce la resistencia a antibióticos como un problema, porque digamos que vamos gastando los antibióticos. La penicilina que descubrió en el año 43 Fleming, pues se ha quemado al cabo de una serie de años, pero es que los nuevos antibióticos que vamos descubriendo se queman, es decir, dejan de ser todos los efectivos que deberían ser en pocos años. Y esto muchas veces viene pues por la utilización de antibióticos donde no se deben usar. Por ejemplo, ahora que estamos en época de gripe, la gripe no se cura con antibióticos, por lo tanto no hay que usar antibióticos en la gripe, en los resfriados o en cuadros que no sean claramente infecciosos. Bueno, hay otra idea sorprendente que corre por la red, doctor, como es que llevar sujetador provoca cáncer de mama. ¿Qué hay de cierto en este bulo? Y yo no sé en qué ha quedado la cosa finalmente, si hemos podido descartar esta idea tan peregrina. He leído esa noticia por ahí, vamos, en las redes he leído, la noticia es mucho más fuerte, porque no solo es que el sujetador produce cáncer, sino que si además es negro produce más cáncer y si además tiene aros produce más cáncer todavía. Sobre esto no hay nada, es decir, no se puede decir más que no hay ninguna relación, no hay ningún estudio que demuestre el que llevar sujetador, no llevarlo, llevarlo más tiempo o menos tiempo, que sea rojo, amarillo o negro, no tiene ninguna relación con la aparición de cáncer de mama. Vale. Pero aprovecho para decir que sí existen programas de detección precoz de cáncer de mama que hacen que detectemos precozmente ese cáncer y se pueda tratar con muy buenos resultados. Muy bien metida esa cuña porque es necesaria. Doctor, vamos al tema de las vacunas, que esto es ya, aquí hay un guirigay importante, gente que se resiste a que se vacune a sus hijos y ya circulan bulos de que si vacunas a tu hijo, uy, no se te ocurra eso, que puede tener un problema de crecimiento, otros hablan de autismo, otros hablan de unas barbaridades que yo me quedo palmado. Pero claro, la gente se asusta y no quieren vacunar, o se resisten, o... Esto sí que es un verdadero problema, Juan. Fíjate que en 2018 la Organización Mundial de la Salud puso el movimiento antivacuna como uno de los 10 principales problemas de salud del mundo. Es decir, estamos ante un problema muy serio, porque las vacunas evitan, disminuyen, reducen la muerte de las personas. Es decir, antes la gente se moría de cosas que ahora se vacunan, pero incluso también reducen secuelas. Es decir, todos podemos conocer a alguien que está cojo por una poliomielitis, que es una enfermedad vacunable. Por lo tanto, el no vacunar pone en riesgo y es peligroso porque puede producir daños muy serios sobre la persona que no se vacuna, pero también sobre el resto de la población. Es decir, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que esto es un problema de salud, da un dato. Es decir, el año pasado, en 2018, el sarampión, que era una enfermedad prácticamente erradicada, ha crecido en el mundo un 30%. Aquí en España hemos tenido en los últimos años algunos brotes de sarampión que han producido daños por la propia enfermedad y por las secuelas que puede originar. Por lo tanto, esto es un problema muy serio y estos bulos del movimiento antivacuna realmente son un problema de salud. Pues doctor, muchísimas gracias. Yo no descarto que en el futuro lo volvamos a llamar con otros cuantos bulos que hayamos localizado para que usted nos ayude a intentar desmontarlos o por lo menos a ponerlo en conocimiento a la gente que nos está viendo.